El presidente ruso Vladimir Putin ha fracasado por completo. Ha fallado tan mal que pronto será incapaz de prevenir la creciente marea del movimiento democrático que está ganando fuerza lentamente en Rusia. Putin puede que aún no lo sepa, probablemente ni siquiera ve venir su caída, pero hay señales dentro de Rusia de que el colapso de su régimen y el Kremlin como lo conocemos está en camino. Esa es la opinión compartida en una entrevista esclarecedora realizada con dos expertos en Rusia, uno de los cuales ha sido víctima de Putin más que la mayoría. Durante un programa de radio The Times publicado el 15 de noviembre de 2024, estos dos expertos argumentan que las atrocidades de Putin tanto en Ucrania como en Rusia no pueden continuar, y que pronto será incapaz de sofocar el deseo de la próxima generación de rusos por una sociedad democratizada. En este video, analizaremos las declaraciones de estos dos hombres y las pruebas que sugieren que podrían estar en lo cierto. Pero comenzamos preguntando, ¿quiénes son los hombres que afirman que Putin ha fracasado? En noviembre, Times Radio se sentó con Bill Browder y Vladimir Kara-Murza. Ambos son críticos del Kremlin y firmes defensores de fomentar la democracia dentro de Rusia. Browder muestra su apoyo impulsando sanciones contra individuos rusos que, según él, contribuyen a los crímenes de guerra de Putin, y promoviendo eventos como los premios Magnitsky. La entrevista del dúo con Times Radio se realizó en el 10º aniversario de estos premios, que reconocen las contribuciones de periodistas, activistas y políticos en el ámbito de los derechos humanos. Putin odia estos premios. Aunque el trabajo de Browder es interesante, Kara-Murza ha sentido más directamente el impacto del régimen de Putin. Durante la entrevista, recientemente había escapado de una condena de 25 años de cárcel en Rusia, una sentencia que recibió porque estaba dispuesto a enfrentarse a Putin. Kara-Murza estaba libre por un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos, Alemania y Rusia. A pesar de estar lejos de las garras de Putin en su propio país, sabe que los ojos del Kremlin aún están sobre él. Kara-Murza es un hombre que ha sido envenenado por el Kremlin en múltiples ocasiones. La primera vez fue en mayo 2015 y la segunda en febrero 2017. Le dice a Times Radio que nuestros hijos han crecido con esto al discutir la opresión bajo la cual Putin lo colocó, y esa opresión finalmente llevó a su encarcelamiento. Ahora es un hombre libre y deja clara su opinión sobre la posición de Putin desde el principio de la entrevista. La presentadora de Times Radio, Kate Gurbo, preguntó a Kara-Murza sobre la posición actual de Putin. La respuesta simple es que Putin ya no ha logrado alcanzar ninguno de los objetivos que se propuso cuando inició su operación militar especial. No olvidemos que en un sentido muy importante, Vladimir Putin ha fracasado en sus objetivos principales en Ucrania, dice Kara-Murza. Sus metas en febrero de 2022 eran tomar Kiev en 5 días. Como todos recordamos, el objetivo era destruir Ucrania como un país soberano e independiente, algo que no se logró. Se han realizado a partir de la invasión inicial. Putin demostró de inmediato su ineptitud táctica. Rusia debería haber logrado tomar Kiev en 5 días. Las cifras militares de Rusia superaban a las de Ucrania varias veces. Sin embargo, Putin no logró aprovechar completamente. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la invasión rusa inicial fracasó en múltiples aspectos. La terrible logística y planificación hundieron las fuerzas de Putin, resultando en que sus tropas de primera línea inicial luchaban por conseguir el combustible y las municiones que necesitaban. La ofensiva inicial de Putin también estuvo llena de suposiciones como que Ucrania se rendiría. También supuso que Occidente haría poco para frenarlo. Ambas suposiciones fueron erróneas, especialmente la primera. Ucrania luchó valientemente y alejó a los rusos de Kiev. Luego llegó una avalancha de apoyo occidental, mostrando que decenas de países se oponían a las acciones de Putin. Esto podría ser una señal de que Putin había perdido desde el comienzo. Incluso si lograra tomar Ucrania, lo habría hecho en un clima geopolítico que se opondría a su versión de Rusia mientras él la gobernara. Por supuesto, Putin no ha tomado Ucrania. Como señala Kara-Murza, el fracaso inicial del líder ruso para tomar Kiev en 5 días se ha agravado por su operación militar especial, que ha durado casi 3 años en el momento de esta entrevista. Esa guerra de desgaste le ha costado caro a Rusia. El Ministerio de Finanzas de Ucrania afirma que Ucrania ha matado o herido a casi 750.000 soldados rusos y mercenarios extranjeros, además de destruir más de 9.000 tanques de Putin y más de 1.000 de sus cañones antiaéreos. Las pérdidas han agotado al ejército ruso, obligando a Putin a depender de Irán y Corea del Norte para mantener sus suministros. En el último caso, también está tomando cerca de 12.000 soldados norcoreanos, en un movimiento que deja a Rusia en deuda con Corea del Norte, que vendrá a cobrar la próxima vez que haga una amenaza imprudente contra otra nación. Putin ha vendido tanto de lo que representa Rusia solo para mantener su maquinaria de guerra en marcha. También ha forzado a su país a una situación económica inasequible con la guerra.
En noviembre de 2024, el rublo colapsó contra el dólar, alcanzando un mínimo de $114 por un dólar, su punto más bajo desde el inicio de la guerra de Putin. La situación empeoró tanto que el Banco Central de Rusia tuvo que detener todas las compras extranjeras de moneda nacional para el resto de 2024 para apoyar a su debilitada moneda. La situación en Rusia se agrava, según el Consejo Atlántico. La tasa de interés base está en el 21% desde octubre de 2024 y enfrenta una inflación desenfrenada que amenaza con sobrecalentar la economía del país. Los problemas actuales son consecuencia de la errónea decisión de Putin de invadir Ucrania. Como mencionó Kara-Murza, Putin ya perdió. Aunque logre superar a Ucrania en el futuro, Rusia ha perdido porque lo que debió tomar 5 días terminará tomando al menos 3 años. También ha perdido porque su determinación de imponer su voluntad ha arruinado su país. La economía rusa está devastada y su ejército se está debilitando tanto que depende desesperadamente de otros países para obtener armas y equipo. Putin también ha perdido de otra forma significativa. Sus fracasos llevaron a la entrada de tropas extranjeras a Rusia por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Hay tropas extranjeras en territorio ruso legalmente reconocido e internacionalmente reconocido, lo cual, como saben, es mucho más que una bofetada en la cara, dice Kara-Murza. Es una humillación pública para cualquier dictador. Kara-Murza se refiere a la exitosa invasión de Ucrania a la Oblast de Kursk en agosto de 2024. Ucrania capturó cerca de 724 kilómetros cuadrados de territorio ruso con esa incursión. Y aunque Putin finalmente ha logrado una respuesta 4 meses después, recuperando alrededor del 40% de lo que Ucrania tomó, la realidad es que esto nunca debió haber sucedido. La situación de Kursk vio a Putin perder una vez más, porque reveló que no era el líder fuerte que pretendía ser. La ineptitud táctica que demostró en su operación militar especial se extendió hasta el punto de afectar a miles de rusos comunes, tanto como la máquina de propaganda de Putin intentará retratar cualquier resultado de esta guerra en el acuerdo del que mucha gente está hablando para el próximo año. Es muy importante que las personas no pierdan de vista la realidad, dice Kara-Murza. El exprisionero de Putin hace referencia al posible plan de paz de Donald Trump. Aceptar cualquier término bajo ese plan sería otra derrota para Putin. Ser forzado a la paz después de perder territorio ruso y no conseguir tomar toda Ucrania sería un fracaso que muchos rusos no tolerarían. El oeste lo sabe, Putin también. Por eso el líder de Rusia intenta desesperadamente aplacar cualquier oposición contra él, en un intento vano de prevenir el colapso de su gobierno. Considere cómo intenta silenciar a los que apoyan la campaña de justicia de Magnitsky. Recordarás que la entrevista de Times Radio con Kara-Murza fue en el 10º aniversario de los premios Magnitsky. Esos premios y la campaña de justicia fueron co-creados por Bill Browder. La organización logró forzar la aprobación de la ley Magnitsky, que Estados Unidos firmó como ley en 2012, diseñada inicialmente para castigar a los funcionarios rusos responsables de la muerte del abogado fiscal Sergei Magnitsky. Cuando estaba en prisión en 2009, Putin detesta la ley Magnitsky y a quienes la respaldan. Lo odia tanto que Browder es descrito por algunos como el archienemigo de Putin, con la aprobación de la ley Magnitsky en el 2012, incluso llevando a Putin a exigir furiosamente la detención y extradición de Browder. Por supuesto, eso nunca ocurrió. Y ahora, la ley que Browder lideró ha sido aprobada en 35 países, incluyendo 27 en Europa, y es reconocida por la Unión Europea. ¿Cómo se relaciona esto con el fracaso de Putin como líder de Rusia? La ley evidencia que Occidente tiene mecanismos para derribar a los aliados que Putin intenta poner en el poder. Pero quizás más importante aún, su reacción a ello y a cualquier otra persona que haya intentado oponerse a él durante la guerra en Ucrania demuestra que se está desequilibrando cada vez más, mientras su operación militar especial se derrumba. Putin odia la ley Magnitsky. Me odia. Odia a Vladimir. Browder explica a Times Radio que ha hecho cosas terribles a todos los involucrados. Estos actos terribles indican que Putin está perdiendo y su control sobre Rusia se debilita gradualmente. Browder impulsó la ley Magnitsky porque probablemente Putin fue responsable de matar a Sergei Magnitsky. Ha habido muchos asesinatos desde entonces. Muertes extrañas dentro y fuera de Rusia han abundado desde que Putin comenzó su operación militar especial. Incluso hay un término para lo que está sucediendo. Síndrome de muerte rusa súbita. Según Euronews, varios altos ejecutivos y políticos rusos se han encontrado en el lado equivocado de las ambiciones mortales de Putin. Tomemos a Iván Pachurin como ejemplo. Uno de los jefes de la Corporación de Rusia para el Desarrollo del Ártico del Lejano Oeste, Pechorin murió después de caer repentinamente de su yate de lujo en el mar de Japón en septiembre de 2022. Podrías pensar que eso suena a accidente, pero eso es exactamente lo que Putin quiere que creas. Anatoly Gerashchenko, exdirector del Instituto de Aviación de Moscú, murió aparentemente tras caer por unas escaleras.
Ravel Maganov, presidente de Lukoil, una de las mayores petroleras privadas de Rusia, murió 2 semanas después de Gerashchenko al caer de una ventana del hospital. Entre febrero y septiembre de 2022, al menos 8 oligarcas rusos murieron en circunstancias misteriosas similares, siendo lo único que los une a todos el hecho de que no estaban 100% entusiasmados con la guerra de Putin en Ucrania. Lukoil incluso había pedido públicamente el fin de la operación militar especial, solicitando en marzo de 2022 una cesación inmediata del conflicto armado. Putin no podía permitir eso, así que supuestamente mandó a asesinar al presidente de la empresa. Durante la guerra en Ucrania, han persistido muertes extrañas, pero quizás la más famosa es la de Alexei Navalny, uno de los oponentes más francos de Putin, quien nunca tuvo miedo de enfrentarse al líder de Rusia. Navalny acusó a la Agencia de Seguridad de Rusia de intentar envenenarlo en diciembre 2020 después de sentirse mal y desplomarse en un avión que salía de Tomsk en Siberia. Laboratorios europeos confirmarían más tarde la presencia del mismo agente nervioso usado para envenenar a Sergei y Yulia Skripal en el Reino Unido, otros intentos de asesinato atribuidos a Putin. Cuando el asesinato no funcionó, Putin esperó a que Navalny regresara a Rusia para continuar con su campaña política. El líder de la oposición fue arrestado justo después de volver a su país en enero de 2021. Pasó 3 años encerrado antes de aparentemente dar un breve paseo por la prisión a mediados de febrero de 2024. Navalny se quejó de sentirse mal, colapsó y nunca recuperó la conciencia. Otro oponente de Putin fue convenientemente asesinado. Kara-Murza tiene una postura clara sobre estos misteriosos fallecimientos en Rusia. Vladimir Putin no es solo un gobernante autoritario y un dictador. No es solo un gobernante corrupto, sino un asesino en el sentido más literal. Estos constantes asesinatos están pasando factura al líder ruso. Está perdiendo el control debido a que debe asesinar a muchas personas. Ciertamente, los misteriosos accidentes que sufren tantas personas prominentes por no alinearse con Putin no indican que Rusia esté unida. Así vemos otra falla de Putin. La marea dentro de Rusia está volviéndose contra Putin. Aunque el líder ruso logre matar a todos los que se atreven a murmurar palabras de desprecio sobre sus políticas, no importará. Incluso si Vladimir Putin nos elimina a todas las personas que somos las caras y los líderes de la oposición rusa hoy en día, bueno, todo esto significa es que otros vendrán y tomarán nuestro lugar, dice Kara-Murza. El futuro pertenece a la democracia, dice él. El futuro pertenece a la generación joven. Esas proclamaciones llevaron a Herbal a preguntar a Kara-Murza cuánto apoyo para el colapso de Putin y su régimen existe en Rusia. Es imposible hacer esa pregunta sobre una dictadura represiva donde encarcelan a las personas por opinar, indica el exprisionero de Putin. Y no está equivocado. Kara-Murza narra la historia de Yuri Kaved, quien fue condenado a 5 años de prisión por Putin por decirle a un encuestador que está en contra de la guerra en Ucrania. Cuando hablo en Occidente, inevitablemente me preguntan, ¿por qué las encuestas muestran tanto apoyo a Putin en la guerra? No estoy seguro si la persona que pregunta eso habla en serio, dice él. La implicación es simple. El ruso promedio tiene demasiado miedo para compartir lo que realmente piensa sobre la guerra de Putin. Eso se demuestra por la baja tasa de respuesta a las llamadas de los encuestadores, según Kara-Murza. La tasa de respuesta ahora se sitúa entre el 5 y el 7%, lo que significa que más del 90% de las personas se niegan a decir algo, y por muy buenas razones. En resumen, las encuestas que muestran un alto apoyo a Putin son falsas. Las únicas señales verdaderas sobre lo que piensan los rusos de Putin vienen en pequeños fragmentos. Según Kara-Murza, la generación más joven es la que intenta tomar la postura más firme posible. Al Jazeera informó en marzo de 2023 que algunos adolescentes rusos se están haciendo arrestar por sabotear ferrocarriles y compartir memes antiguerra en plataformas de redes sociales. Estos pequeños actos de rebelión son suficientes para mostrar un claro sentimiento antiguerra gestándose entre los jóvenes de Rusia. No es casualidad que estos jóvenes probablemente también acaben en el frente de la guerra de Ucrania si Putin ordena una segunda ronda de movilización. La generación Z rusa reconoce la propaganda de Putin por lo que realmente es. Al Jazeera entrevistó a varios rusos de entre 18 y 20 años para demostrar esto. Jazmín, de 21 años y viviendo en Moscú, dijo, «No sabes cuándo se llevarán a tus amigos y familiares para la movilización. Familiares y amigos ya mueren en el frente». Otro joven llamado Kim dice que su familia abandonó Rusia rumbo a los Estados Unidos poco después de que Putin anunciara su guerra, con Yuri, de 20 años, de Tiflis diciendo, «La guerra está mal». Un teatro político donde la vida humana no vale nada. De nuevo, pequeñas visiones de la mentalidad de los jóvenes de Rusia. Pero esas visiones revelan que la propaganda en la que Putin ha confiado por mucho tiempo está fallando en mantener controlada a la generación más joven de rusos.
Ni siquiera un dictador puede mantenerse en el poder si debe perseguir a los hijos de aquellos a quienes ha engañado para conservarlo. Hay señales de que Putin está perdiendo el apoyo del pueblo ruso. Boris Nedestin es un ejemplo de ello. Un político antiguerra inició una campaña para obtener las firmas necesarias para enfrentar a Putin en las elecciones presidenciales rusas de marzo de 2024. Abiertamente contra la guerra, Nedestin logró que más de 200.000 personas se presentaran por él, con miles haciendo fila en los puntos de recolección de firmas en Rusia para poner su nombre en la papeleta. Nedestin debió poder competir contra Putin, pero quizás no lo sepas. La Comisión Electoral de Rusia afirmó que el 15% de las 105.000 firmas que presentó en su solicitud de candidatura eran defectuosas y se le impidió participar. Perder ese 15% dejó a Nedestin convenientemente corto de las 100.000 firmas que necesitaba para postularse, dejando la puerta abierta para que Putin ganara otra elección aplastante. Puedes manipular los resultados electorales y los números de opinión, pero no las imágenes de miles de personas en fila apoyando a un candidato antiguerra, afirma Kara-Murza. Esas imágenes contradicen la imagen que Putin quiere pintar de Rusia como un monolito masivo proguerra en el que todas las personas apoyan su régimen. Esto es una mentira, no hace falta decirlo. La gente sabe que es una mentira, pero es crucial verlo visiblemente, como todos lo hicieron con esas líneas, afirma Kara-Murza. Podemos sumar la pérdida del respaldo de una gran parte de la población rusa a la lista de fracasos de Putin. Las señales de estas pérdidas pueden parecer menores. Pero como señala Kara-Murza, esto es solo un microcosmo de un sentimiento mucho más amplio que se extiende por toda Rusia. Todos los ingredientes están allí para un levantamiento contra el Kremlin, y Bill Browder piensa que ese levantamiento puede llegar antes de lo que muchos de nosotros podríamos haber pensado. En una entrevista con Times Radio, poco después de hablar con Kara-Murza, Browder destaca los problemas económicos que Occidente ha generado a Rusia. Menciona las sanciones, señalando que Rusia logró burlar a Occidente al eludir esas sanciones. A pesar de eso, el rublo se desploma y Occidente gana experiencia. Debemos cerrar esas brechas. Necesitamos controlarlo, y creo que ahora hay una voluntad en el gobierno británico, pero todavía creo que se necesita agregar mucha capacidad. Las congelaciones de activos implementadas por Estados Unidos, que prohíben la mayoría de las transacciones con el Banco Central de Rusia, serán de ayuda. Y cuanto más se incline Occidente a crear caos económico encima de todo lo demás que ha salido mal para Putin, argumenta Browder, más pronto llegará el colapso del régimen. Esto solo alimentará el sentimiento anti-Putin, lo que podría provocar un levantamiento contra el Kremlin. Según Browder, el colapso del rublo frente al dólar pone a Putin en desventaja. Putin debe preocuparse por si su gente aceptará esta guerra y si les está afectando, lo cual sucede debido a las sanciones. La guerra definitivamente está afectando al ciudadano ruso promedio. Las cifras de inflación desenfrenada y altas tasas de interés lo demuestran. Como resultado, la opinión pública está volviéndose contra Putin. Browder afirma que no quiere ser expulsado por su propio pueblo. Si es expulsado, ¿qué le sucede? Va a la cárcel y probablemente muere. Él es un hombre que intenta desesperadamente evitar una consecuencia de la que quizás no pueda huir por mucho más tiempo. Kara-Murza concluye diciendo que los rusos son responsables de cambiar Rusia. Es fundamental recalcar que el cambio en Rusia solo puede surgir desde su interior. No se dejará provocar por ningún presidente estadounidense ni líder extranjero. Solo los ciudadanos rusos en Rusia pueden cambiar la situación. Las numerosas pérdidas de Putin han allanado el camino para ese cambio. ¿Qué opinas sobre la situación actual en la Rusia de Putin? ¿Tienen razón Browder y Kara-Murza al sugerir que el régimen de Putin se acerca a su fin? ¿Podrá el líder ruso sobrevivir a sus múltiples fracasos, mientras cada día se aleja más de lograr sus metas iniciales en Ucrania? Comparte tus pensamientos en los comentarios y gracias, como siempre, por ver el video. Ve y revisa el inicio de la cuenta regresiva para el colapso de Rusia, o haz clic en este otro video.